la redención de nuestro cuerpo, cuarta parte. Y yo quiero que vayas conmigo a Romanos 8, capítulo 8, versículo 21, y leas conmigo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de partos hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra de poder y autoridad. Gracias por la zarza ardiente que hay en este lugar, por el fuego de tu Espíritu, Señor. Te bendecimos y te alabamos y te exaltamos en esta hora. Reprendemos a Satanás, sus principados, sus potestades, sus demonios. Están atados en esta hora, reprendidos y echados fuera en el nombre poderoso de Jesús, de este cuerpo. Aleluya. Que es tu iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, hemos venido estudiando la redención del cuerpo y lo hemos hecho con base en varias preguntas. Yo quiero recordártelas. 1, ¿qué significa la redención de nuestro cuerpo? 2, ¿por qué es importante conocer y entender bien el tema de la redención de nuestro cuerpo? 3, ¿qué proceso debe ocurrir para que el cuerpo sea redimido? 4, ¿qué consecuencias tendrá la redención de nuestro cuerpo? Son preguntas diáfanas, claras, precisas. En la prédica pasada estudiamos qué significa la imagen del hombre terrenal que traemos, lo cual se refiere aquí en las Escrituras a que traemos la imagen del siervo Adán, es decir, de nuestro padre. Cuando el apóstol Pablo habla de esta imagen del terrenal, ciertamente se refiere al hombre caído, pues después de que el hombre pecó, se empezó a multiplicar y los descendientes de Adán, que es todo ser humano, toda la humanidad, traen en verdad la imagen de Adán, del hombre caído, del hombre en pecado. Por eso dimos 2 características de esta imagen terrenal que traemos de Adán. Y te voy a decir, estas características son: 1, un cuerpo débil y de humillación. Así es tu cuerpo, así es mi cuerpo. Débil y de humillación. 2, el cuerpo de Adán después de pecar fue un cuerpo sujeto a la enfermedad, fue sujeto al envejecimiento, fue sujeto a la muerte. En la prédica pasada hablamos de todas las implicaciones biológicas, físicas, químicas de la muerte y lo que concierne al envejecimiento. Pero yo quiero devolverme otra vez un poco sobre esta afirmación tan tremenda que hace el apóstol Pablo sobre la imagen de Adán, la imagen terrenal que traemos y que se refiere a la imagen en cuanto al pecado y a un cuerpo sujeto a la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Y quiero que vayas conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Yo les decía a ustedes, hermanos, que traemos esta imagen porque después del pecado es que Adán y Eva tienen descendencia. Qué maravilloso hubiese sido experimentar que Adán y Eva, cuando estaban santos, sin pecar, hubiesen tenido descendencia. Pero eso no ocurrió. La descendencia fue después que pecaron. Pero yo quiero aclarar que este no fue el propósito del Señor. El Señor quería era descendencia santa. Es decir, descendencia no en pecado. El Señor no quería una descendencia de Adán separada de él.
El Señor no quería que Adán y Eva tuvieran hijos para maldición por causa del pecado. Hijos que heredaran la muerte, el envejecimiento, la enfermedad. El plan de Dios, hermanos, no era que hubiese una descendencia de pecado. Porque yo quiero que tú recuerdes que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, en su cuerpo, su alma y su espíritu. Y el propósito de Dios es que tuviera una descendencia con esa misma imagen que el Señor proyectó en Adán. Es decir, con cuerpos físicos, alma y espíritus puros, santos, buenos, sin pecado, tal como era Adán antes del pecado. ¿Quién dijo amén? Y yo quiero que también recordemos en esta noche, hermanos, que Eva fue hecha del hueso y de la carne de Adán, los cuales eran santos, puros y buenos. De tal manera que el plan inicial de mi Dios, de mi Señor, es decir, la descendencia, los hijos, los nietos y demás generaciones, no las planeó Dios en medio del pecado, sino de la santidad. ¿Cómo Dios, siendo santo, 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 va a crear a un ser humano y luego de él va a sacar a una mujer para unirlos en una sola carne, en el matrimonio, para que dieran hijos, descendencia, generaciones de pecadores que poblaran la tierra? ¿Cómo el Señor puede hacer eso? Porque así es que ha estado toda la tierra poblada durante estos 6.000 años, donde lo que se ha evidenciado es podredumbre y maldad e inmundicia. De tal manera que en lo que se refiere al Señor, que es un Dios bueno y santo, esto no es posible que el Señor haya hecho eso. Si nosotros dijimos que Dios tenía un plan y que su voluntad fuera que la descendencia y las generaciones fueran de pecado, entonces tendríamos que decir que Dios planeó este mundo de maldad, mundo de pecado, mundo de muerte, de enfermedad, de perversidad, hermano, toda clase de abominaciones. Y sabemos que quien pecó desde el principio fue el diablo. No se te olvide eso. Hizo dos cosas desde el principio, la fundó. Pecó y mintió. Es el padre de la mentira. Y no porque el Señor le enseñó eso, sino por su propia elección. Y sabemos que el primero que pecó en la tierra fue Eva y Adán. Esto que quede claro, porque ellos tenían libre albedrío. ¿Amén o no amén? Es decir, que eso lo eligieron ellos. Ahora bien, desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que esto iba a acontecer. Él es sabio y Él todo lo sabe, lo de antes, lo de ahora y lo de después. Que el pecado entraría al universo a través de Lucero. El Señor sabía eso. Y sin embargo lo creó. Lucero después se volvió Satanás. El Señor sabía desde antes que la tercera parte de los ángeles, escucha esto, iban a dejarse seducir del diablo y pecarían, siguiendo a Lucero en la rebelión. El Señor lo sabía, Él lo sabía. Y sin embargo los creó. Dios sabía que Adán pecaría y sin embargo lo creó. Pero el hecho de que el Señor en su presciencia y en su omnisciencia supiera todo esto, hermano, no quiere decir que fuera su voluntad y que fuera su plan. Por eso te pregunto en esta noche, ¿por qué el Señor creó a Adán sabiendo que iba a pecar? Tú no has pensado en eso. La Biblia enseña que Dios nos creó por amor. Primer precepto, nos creó por amor. Y al saber Dios desde antes de la fundación del mundo que su creación, el ser humano, iba a pecar, decidió darle la solución a ese pecado por la misma causa. ¿Y cuál es la misma causa? Por amor. Dijo, vas a pecar y ya yo te vi en el futuro pecando y te voy a dar la alternativa, te voy a dar la solución. Por amor. Qué bueno es Él.
Y la prueba de que Dios quería una descendencia santa de Adán, que tuviera hijos, hermano, de bendición y no de maldición, está en que instituyó el matrimonio desde el principio, hermano, cuando creó a Adán y a Eva y les dio el mandamiento de que fructificaran y que se multiplicaran. Hizo un decreto el Señor allí. Génesis 1:27, búscalo y léelo conmigo. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No hay tercer género, hermano. El tercer género es un engendro del diablo. El adulterio es del diablo. La fornicación es del diablo. Y todo el que hace eso es del diablo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Observa tú un detalle que en este versículo 28 vemos el matrimonio de Adán y Eva. Cuando dice, y los bendijo Dios. Ellos fueron casados directamente por el Señor Jesucristo. Fíjese usted, hermano y hermana, que aquí se establece la familia como la principal institución que le serviría al Señor, que le adorarían. Y miren ustedes cómo dice que en el mismo versículo 28, fructificad y multiplicaos. Yo quiero que note que el Señor no les dijo solamente multiplicaos, lo cual se refiere a tener descendencia. El Señor les dijo primero fructificad, lo cual significa dar fruto. Es decir, dar una descendencia santa, pura, para Dios. Pero observe usted que cuando el Señor hizo a Eva, dice la palabra que se la trajo allí, se la trajo al siervito Adán, se la presentó. Qué maravilloso. Y entendemos que después que la trajo, fue que los casó. Se maravilló Adán. Entonces, ¿de dónde viene? Qué maravilla, qué hermosa. Dice que Dios los casó, que hizo el matrimonio con una bendición directa de parte de mi Señor. Ahora bien, yo quiero que recordemos, hermanos, que Adán dijo a Eva en Génesis 2, versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este versículo confirma la unión marital entre Adán y Eva y establece la institución del matrimonio santo puro para la gloria de Dios. Esta expresión, y serán una sola carne, apunta a que se unirán para darle a Dios una descendencia santa, sin pecado. Y esto de cierta manera o totalmente, hermano, explica, ¿verdad? O lo explica el profeta Malaquías en Malaquías 2:15. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y mire usted, mi hermano y mi hermana, que cuando Malaquías dice que Dios hizo uno, se refiere a la unión entre Adán y Eva, los cuales eran una sola carne cuando se unieron en matrimonio bendecido por mi Señor. Miren cómo Malaquías explica por qué Dios realizó la unión en el matrimonio, porque buscaba una descendencia para él. Tú puedes ver en la lectura que acabas de hacer que el profeta se refiere a que Dios aborrece el repudio, el divorcio. No había tal cosa antes del pecado. No. El divorcio se instituye después del pecado y ya hace parte del siglo malo. Pero el Señor casó directamente a Adán y a Eva.
Malaquías 2:16, no te vayas de Malaquías. Malaquías 2:16 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y mira que el Señor Jesucristo reitera esto en Marcos 10. Vamos a buscar Marcos 10:5. Y respondió Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El plan de Dios desde el principio era entonces el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es decir, como uno solo, como uno, como una unidad. Una sola carne. Y ya vimos, hermanos, que el propósito era para una descendencia santa para mi rey, para mi Señor. Es decir, una descendencia santa, una descendencia pura, una descendencia para el Señor regocijarse, gozarse. Satanás trató de destruir este plan de Dios cuando tentó a Eva. Porque la gente dice, no, que vino la serpiente ahí y tentó a Eva. No, el diablo tenía todo un diseño en la cabeza porque es perverso. Y dijo, bueno, ahora como los ángeles le van a servir al hombre y el hombre es la corona de la creación, entonces, ¿qué es esto? Vamos a destruir este plan. Dice la palabra que Satanás trató de destruir este plan de Dios cuando tentó a Eva. Y el objetivo del diablo era impedir, hermanos, la descendencia santa, la descendencia para Dios, para que adoraran a Dios por toda la eternidad. Esta tarde yo hablaba con este compañero y yo le decía, mira cómo está el universo, cómo el Señor creó el universo tan grande. Hermano, hay galaxias, vías lácteas, pero bastantes, e infinidades de sistemas planetarios. ¿Y para qué tanta abundancia de eso? Porque es que el Señor le prometió a Abraham una descendencia infinita que no se podía contar nunca, que es lo que va a poblar por los siglos de los siglos, por la generación de las generaciones, todo este universo, hermano. Pero el Señor tiene que restituir y hacer todo nuevo porque el pecado vino a contaminar todo. Y se puso como una vaca muerta en medio de la carretera, Satanás. De tal manera que el ser humano nunca ha podido concebir descendencia santa, pues todos los que nacen de varón y de hembra, nacen en pecado, nacen separados de Dios, son enemigos de Dios. Y esto se comprueba con el siervito Caín, el hijo de Adán y Eva, un asesino, un homicida, cuya descendencia le sirvió directamente al diablo y adoró al diablo, hasta descarado Caín. Cuando el Señor le habló, dijo, ajá, aquí estoy. Pues apenas sepan que es Caín, lo van a matar. El Señor dijo, no, voy a hacer algo para que no te maten porque tienes que vivir y tienes oportunidad de arrepentirte. Pero no hizo ese. Dice la palabra de Dios que Caín salió de delante de Jehová, es decir, se alejó de la presencia de Dios. Y dice que tomó a su mujer, que pudo ser una de sus hermanas o una sobrina. Porque yo quiero que recordemos que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Y cuando Caín mató a Abel, ya estaban estos hermanos, porque él dice en Génesis 4:14, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Esta expresión, cualquiera que me hallare, indica que había otras personas que eran sus hermanos,
Y Caín tuvo temor de que alguno de ellos lo matara. Caín tomó mujer y tuvo descendencia, la cual también decidió apartarse de Dios e incluso se enorgullecían hermanos del pecado de Caín y agregaron más pecado. Un ejemplo de esto es Lamet, quien se jactaba del pecado de Caín en cuanto al homicidio, escucha, y también era un homicida. También era un homicida. Hermano, este fue el varón que rompió la ley del matrimonio instituido por Dios, según la cual un hombre y una mujer se unirán en una sola carne. Porque dice la palabra de Dios que Lamet tomó dos mujeres. Génesis 4:23. Y dijo Lamet a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamet, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamet en verdad 70 veces 7 lo será. La otra evidencia de la descendencia para maldición de Adán después del pecado es que todas las generaciones, la de Caín, la de los otros hijos, perecieron en el diluvio. Hermano, por la multiplicación de la maldad, por la multiplicación de la violencia, por la multiplicación de las fornicaciones entre hombres y mujeres, las relaciones contra natura, escucha esto, y las relaciones sexuales entre los ángeles y las hijas de los hombres. Yo quiero que note que Dios, en su plan de redención, le proveyó a Set, al siervito Adán y a Eva. Y después del homicidio que cometió Caín con su hermano Abel, y a partir de ahí, hermano, se empezó a invocar el nombre de Dios a través de Set. Adán pudo ver 7 generaciones de su descendencia. Hasta Enoc, cuando Enoc tuvo 50 años, Adán murió. Debió ser tremendo cómo Adán vio parte de su descendencia corrompida por el pecado, alejada totalmente de Dios, pero Dios lo consoló, dice la palabra, porque pudo ver la descendencia de Set, una línea santa, que no se contaminó con las fornicaciones y tampoco, hermano, se unió con los ángeles que pecaron. Y esto se comprueba en que el Señor le dice que Noé, ¿verdad?, descendiente de Set, descendiente de Enoc, y de esta línea santa, dice el Señor que era perfecto en sus generaciones. Y esta línea santa se describe en Génesis en el capítulo 5. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Esta frase, esta oración o esta expresión perfecto en sus generaciones se refiere a que no estaba contaminada por las fornicaciones de los seres humanos entre sí y de las mujeres con los ángeles. Tampoco se había contaminado con los otros pecados que estaban desde mucho antes. Miren que Noé no tuvo hijos enseguida. Dice la palabra de Dios que esperó 500 años para tener a Can, a Sem y a Jafet. Creo que no tuvo hijos antes, pienso esto, porque el mundo estaba demasiado corrompido, depravado. Y no quería que se corrompieran durante todo ese tiempo. Es como lo terrible que es ahora poder levantar a un niño. Hermano, donde ya se confundieron los géneros y todo, y donde Sodoma y Gomorra está a la puerta, está a la orden del día, y donde la gente está comprando, vendiendo, dándose en casamiento, donde la gente está edificando, la gente está haciendo todo, hermano, como si estuvieran en el paraíso. Y este mundo está por destruirse. Está a la puerta de la destrucción de todo esto porque ya la tribulación está encima.
Es interesante ver cómo el tiempo en que Dios le habla a el siervo Noé sobre el diluvio es el mismo en que engendra a sus 3 hijos, lo cual se relaciona con el plan de Dios de repoblar la tierra. Esto es muy importante, hermano, de repoblar la tierra. Aleluya. Es decir, que el Señor ha de cumplir su plan, la promesa de Génesis 3:15, de traer la simiente que salvaría a la humanidad, esta simiente que es el Cristo de la gloria. Dios halló justo a Noé, dice la palabra, en medio de todas las generaciones que estaban corrompidas en esta época y desde antes. Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ya ustedes la otra historia la conocen. Pero pese a que hubo una línea justa, sabemos que todas las generaciones de Adán, desde su caída, hermanos, nacieron en pecado. Hasta nuestros días, en pecado. Nacemos en pecado. Es en este sentido que el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, dice que traemos la imagen de Adán en cuanto a su naturaleza caída. Esto es muy importante, hermano. En lo físico, en el cuerpo de enfermedad, en el envejecimiento, en la muerte, en el cuerpo este de humillación, aleluya. Este cuerpo de debilidad, hermano, que se cansa, se angustia y se atrofia. Pero el Señor dice a través del apóstol Pablo que traemos la imagen del celestial, es decir, hermano, la imagen del Cristo vivo. Cuando seamos glorificados, aleluya. La imagen y semejanza de Dios que tenía Adán antes de pecar, esa era la imagen perfecta que tenía Adán. La traeremos, hermano, y la tendremos. ¿Cuántos dicen amén? Oh, cuando tengamos el cuerpo glorificado, se acabaron los achaques, hermano. Se morirán de hambre los médicos. No habrá médico. Sí, va a haber médico. Te voy a decir por qué. Porque van a haber hijos de Adán en el milenio. Y nosotros vamos a hacer sanidades. A ver si el Señor permitirá o no que esto ocurra, que nosotros tengamos don de ciencia y nosotros podamos, y el Señor tenga las medicinas correctas, como siempre, todo lo de él correcto en hacer que la enfermedad se vaya. Porque van a haber hijos de Adán en el milenio. ¿Quién dijo amén? Dice la palabra de Dios que el Señor restaurará todo. Yo quiero que vayas al libro de Hechos, capítulo 3, versículos 20 y 21. Y esta restauración comenzará en el milenio. Reciba esto, hermano. El milenio es el tiempo de la regeneración, como dice el Señor en Mateo 19, 28. Pero dice la palabra de Dios que el Señor hará todo nuevo. Ya empezó, te quiero resumir en orden cronológico lo nuevo que ya empezó a hacer el Señor. Y de cierta manera, cómo seguirá haciendo las cosas nuevas. 1. En la redención del alma, del espíritu, nos ha hecho nuevo cuando nacimos de nuevo. Es la regeneración del alma y del espíritu. Yo quiero que recordemos que este nuevo nacimiento lo describe la palabra como nacer no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni por engendramiento de sangre, sino por el Espíritu. Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que antes que nosotros hubiésemos recibido al Señor, caminamos para allá y para acá, pero el espíritu estaba muerto. El Señor lo revivió, ¿para qué? Para regeneración. Porque somos los hijos de resurrección y porque tendremos cuerpo glorificado.
Eso sucederá cuando el arrebatamiento se produzca. ¿Quiénes escucharán la trompeta? Los que están santos y los que hacen la voluntad de mi Padre. Y quiero que vayas a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. 2, la redención del cuerpo. Y esta parte es bella. La redención del cuerpo, hermano. Esta es la segunda cosa nueva que hará el Señor y empezará por su iglesia. Cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo y luego la transformación o glorificación de nuestros cuerpos, de los resucitados y de los que estén vivos, hermano, para el arrebatamiento de la iglesia. En segundo lugar, ocurrirá la redención del cuerpo de los santos del Antiguo Testamento, los que murieron con fe bajo el antiguo pacto, sabiendo que iban a resucitar y recibir las promesas del milenio. 3, la regeneración parcial de la tierra en la segunda venida de Cristo cuando reine por 1000 años. El Señor en este tiempo hará cosas nuevas y nos maravillaremos nosotros. 4, los cielos nuevos y la tierra nueva. El Señor hará todo nuevo, hermano, la tierra, los planetas. Este es el reino eterno, el paraíso en que vivió Adán, pero restaurado. El Señor no va a devolverle todo al hombre, todo lo que dañó y se dejó engañar del diablo y el diablo gobernó por estos 6000 años. Todo lo va a hacer nuevo. El Señor, otra vez vamos a señorear. Aleluya. El tabernáculo de Dios en medio de los hombres, el acceso al árbol de la vida como lo tuvo Adán. Y de generación en generación, dice la palabra de Dios, hermano y hermana, adoraremos al Rey como el Señor lo planeó desde el principio. Salmo 89, búscalo. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Y vete ahora al Salmo 79, versículo 13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Que la gente cree que no va a haber alabanzas ni en el milenio ni en el reino eterno. Hermano, allí es donde va a haber por tutiplén alabanzas. Y te vas a gozar, hermano. Y la palabra de Dios va a ser expuesta de todas las formas. Y va a haber escuela y va a haber enseñanza de la palabra. Hermano, todo lo que hacemos aquí, pero sin pecado. En santidad absoluta y con gozo, hermano, y sin cansarnos. Aleluya, y disfrutarás y comerás no porque tengas hambre ni para sobrevivir, sino por delicia, por gozo. De tal manera que el Señor es fiel y cumple todos sus propósitos, toda su voluntad y cumple todos sus planes. Cumplirá lo que planeó desde el principio, hermano, de que haya generaciones santas. Escucha, que haya generaciones santas, descendencia santa, pura, para que le alaben por toda la eternidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya.